Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Védicas. En este episodio vamos a explorar un momento que marca un antes y un después dentro del Srimad Bhagavatam, que es la partida del Señor Krishna en este mundo. Cuando Krishna parte de este mundo terrenal, comienza Kali Yuga. Es un acontecimiento interesante, también muy profundo, lleno de enseñanza este capítulo, que es el capítulo 14. Puedes leerlo tú también en el Srimad Bhagavatam, canto 1. Vamos a abordar el capítulo 14 y el 15, la desaparición del Señor Krishna y cómo los Pándavas se retiran también oportunamente. Así que acompáñame. La partida de Krishna no es una muerte común. Krishna no es un ser condicionado, es Dios. Entonces Él no nace ni muere, sino que aparece y desaparece según la voluntad y su propósito. En el Bhagavatam se explica que Krishna vino al mundo para restaurar el Dharma, reducir la carga de la tierra, proteger a los piadosos, aniquilar la influencia de los reyes impíos y especialmente para dar su asociación a aquellos que estaban preparados para apreciarla, compartir con sus devotos. Pero una vez que su misión se cumple, Krishna observa algo. El Dharma nuevamente empieza a debilitarse. La tierra siente el peso del ego, la codicia y el conflicto humano. Además, la guerra, se explica en el Srimad Bhagavatam, la guerra de Kurukshetra había dejado a las dinastías prácticamente destruidas. Krishna sabe que Kali Yuga está por comenzar y su presencia física ya no corresponde a esa era, a este ciclo. Él no puede permanecer en una era donde la gente ya no reconoce lo sagrado. Entonces Krishna decide partir para que la transición hacia Kali Yuga se active y para poder permitir que los seres humanos experimenten las consecuencias de sus propias decisiones. Antes de marcharse empiezan a aparecer señales en el mundo, muy interesantes que las voy a leer porque Yudhishthira las observa en el capítulo 14. Pero básicamente es que la moralidad disminuye, la gente comienza a perder el autocontrol, se nota la confusión en los valores espirituales, se fortalece el ego colectivo, aumentan las discusiones, la duda, el orgullo. Incluso en la dinastía Yadu aparecen tensiones que jamás habían existido. Entonces la presencia divina se estaba retirando y el mundo estaba mostrando los primeros efectos de eso. Esto nos enseña algo importante. Cuando lo divino se aleja, los vacíos internos se hacen visibles. Voy a leer todos los presagios que Yudhishthira observa. Este capítulo comienza hablando de que Yudhishthira envía a su hermano Arjuna a Dwarka para ver a Krishna y a los amigos que también estaban ahí y que le trajera noticia. Entonces pasaron algunos meses y Arjuna no regresaba. Entonces Maharaj Yudhishthira comenzó a observar ciertos presagios poco propicios que eran de por sí alarmantes. Él vio que las direcciones del tiempo eterno habían cambiado y ello era muy alarmante. Habían trastornos de las regularidades de las estaciones y la mayoría de la gente se había vuelto muy codiciosa, iracunda y falsa. Y él vio que estaban adoptando medios ilícitos para ganarse la vida. Dice que todas las transacciones y tratos ordinarios se contaminaron con el engaño, incluso entre amigos. Y en las relaciones familiares siempre habían malos entendidos entre padre, la madre y los hijos, entre bienquerientes, entre hermanos, incluso entre esposo y esposa. Siempre había riña y disensión. En el transcurso del tiempo llegó a ocurrir que la generalidad de la gente se acostumbró a la codicia, la ira, el orgullo. Observando todos estos presagios, Yudhishthira le habló a su hermano menor, que fue Abhima. Y dice, envié a Arjuna a Dwarka para que se reuniera con sus amigos y le preguntara a Krishna acerca de sus actividades. Desde que partió han pasado 7 meses, mas aún no ha regresado. No sé realmente cómo están las cosas allá. Entonces Yudhishthira pregunta, ¿será que él va a abandonar sus pasatiempos terrenales? Tal como indicó Devarshi Narada, Krishna, ¿será que llegó el momento porque Krishna se irá de este mundo terrenal? Yudhishthira le dice a su hermano que estoy viendo muchos presagios
inauspicioso. El lado izquierdo de mi cuerpo, los músculos, los brazos, los ojos, todo me tiembla sin cesar y tengo palpitaciones de corazón a causa de miedo. Todo esto es signo de sucesos indeseables. Dice, tan solo mira, Bhima, cómo el chacalembra le llora al sol naciente y vomita fuego, y cómo el perro me ladra sin ningún temor. Bhishma, tigres entre los hombres, ahora animales útiles tales como la vaca, me están pasando por el lado izquierdo, y animales inferiores tales como los asnos dan vuelta a mi alrededor. Mis caballos parecen llorar al verme. Mira, esta paloma es como un mensajero de la muerte. Los chillidos de los búhos y de sus rivales, los cuervos, hacen que el corazón me tiemble. Parece que quisieran convertir en un vacío todo el universo. Tan solo mira cómo el humo envuelve el cielo. Pareciera que la tierra y las montañas se estuvieran estremeciendo. Oye el trueno sin nube y mira los rayos que vienen del cielo. El viento sopla violentamente, lanzando polvo por doquier y dejando todo a oscuras. Con sus lluvias, las nubes están vertiendo sangrientos desastres en todas partes. Los rayos del sol están menguando y las estrellas parecen estar peleando entre sí. Entidades vivientes confusas parecen estar ardiendo y llorando. Los ríos, los tributarios, los estanques, los manantiales y la mente están todos perturbados. La mantequilla ya no enciende el fuego. ¿Qué momento extraordinario es este? ¿Qué va a ocurrir? Los terneros ya no maman de las ubres de las vacas, ni éstas dan leche. Ellas están paradas gimiendo con lágrimas en los ojos, y los toros no se encuentran ningún placer en los pastizales. Las deidades parecen estar llorando en el templo, lamentándose y transpirando. Dan la impresión de estar a punto de irse. Todas las ciudades, aldeas, pueblos, jardines, minas y ermitas están ahora desprovistos de belleza y de toda fertilidad. No sé qué clase de calamidades nos aguardan ahora. Creo que todas estas perturbaciones terrenales son signos de una gran pérdida de la buena fortuna del mundo. Este tuvo la suerte de haber sido marcado con las huellas de los pies del loto del Señor. Estas señales indican que eso ya no ocurrirá. Y bueno, Yudhishthir siguen los versos hablando de malos presagios y de repente llega su hermano Arjuna. Y Yudhishthir cuando lo ve le dice, Arjuna, ¿cómo estás? ¿Por qué te veo tan pálido? ¿Por qué no te ves deslumbrante? ¿Tuviste algún problema en el viaje? ¿Alguien te insultó o no pudiste dar alguna caridad? ¿Qué pasó en Dwarka? ¿Qué pasó con Krishna? ¿Cómo está nuestra familia? Y comienza a preguntarle a Arjuna qué está pasando en este momento. Y todo indicaba que todos estos presagios eran por la partida de Krishna. Krishna en el Bhagavatam se explica que se interna en el bosque hacia un lugar tranquilo y sagrado. Se siente bajo un árbol como quien contempla el cierre de un ciclo universal. Su cuerpo estaba radiante, completamente consciente y sereno. Y en ese momento ocurre algo significativo. Un cazador ve a Krishna desde lejos y confunde el brillo del pie del Señor con un animal y le dispara una flecha. Pero la escena no es un accidente. Nada puede dañar a Krishna y la flecha simplemente es la excusa para que él finalice su presencia física en este mundo. Krishna con compasión absoluta llama al cazador, lo consuela y lo libera del miedo. Le explica que su acción no fue un pecado, sino que es parte del plan divino. Luego Krishna entra en un samadhi, absorbiéndose completamente con su naturaleza espiritual. No hay dolor, no hay sufrimiento, no hay muerte, solo una transición a su forma eterna. Entonces, cuando Krishna parte, algo inmediato ocurre. La protección que él daba se retira del mundo. El océano erguye Dwarka, mostrándonos que nada material permanece. El Dharma comienza a debilitarse y Kali Yuga entra completamente en acción. Pero también hay un mensaje esperanzador. Al irse físicamente, Krishna deja algo mucho más poderoso, que fueron sus enseñanzas, su historia, sus santos nombres y la oportunidad de buscarlo desde el corazón. En Kali Yuga, según el Bhagavatam, la forma más elevada para conectarnos con él
es el canto de sus santos nombres, el Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por eso, aunque ya no está físicamente llevando a cabo sus pasatiempos en este mundo terrenal, su presencia se vuelve más accesible para todos. Entonces la partida de Krishna nos enseña varias cosas profundas. Todo en la vida tiene ciclos, e incluso lo más sagrado se transforma. Cuando el Dharma se debilita, es responsabilidad personal restaurarlo. No podemos vivir esperando que alguien más lo haga. Justo hace unos días estaba leyendo el Bhagavad Gita y leí algo súper interesante que hablaba del Dharma. En el capítulo 2 del Bhagavad Gita hay un verso en el cual se habla de que Arjuna todavía estaba dando fundamentos para no pelear. Y estaba muy vulnerable porque veía a sus maestros como Bhishma, el abuelo Bhishma, y Drona, que tenía que enfrentarse a ellos. Y Arjuna dice, bueno, ¿cómo voy a contraatacar con flechas en una batalla a hombres tales como Bhishma y Drona, que son dignos de mi veneración? Son mis superiores. Y Prabhupada habla en el significado, que se me hizo muy interesante, que con los superiores no se pelea ni siquiera verbalmente. Es una norma general de etiqueta. Incluso si a veces tienen un comportamiento áspero, no se les debe tratar con aspereza. Entonces Arjuna dice, ¿cómo voy a contraatacarlos? Y en el siguiente verso, Arjuna, que habla acerca del Dharma, porque Arjuna dice, mejor voy a mendigar, ¿cómo voy a vivir a costa de estas grandes almas? Porque son mis superiores. Ellos, si son matados, ¿cómo voy a disfrutar de un reino estando todo esto manchado de sangre? Y en el significado, Prabhupada dice que estos superiores, hablando de Bhishma y Drona especialmente, se vieron como obligados a ponerse al lado de Duryodhana a causa de la asistencia económica que este último les daba. Entonces, simplemente por esa circunstancia, ellos perdieron la respetabilidad como superiores y por consiguiente disfrutar de beneficios materiales después de matarlo no significaría como una ofensa. Entonces me hizo pensar acerca del Dharma, que a veces uno tiene miedo en ciertas circunstancias de romper el Dharma, pero el Dharma no se rompe al final como lo que estaba diciendo Arjuna, sino que hay todo un proceso en el cual aquí el Dharma ya estaba roto. O sea, con el actuar de estos dos superiores, el no haber llevado a cabo su actuar correspondiente a superiores como tal, ellos ya habían roto el Dharma. Y como mencionaba, cuando el Dharma se debilita, es responsabilidad personal de restaurarlo. Bueno, también la ausencia también enseña. Cuando no sentimos lo divino, no sentimos a Dios, no significa que no esté, a veces significa que debemos purificar nuestra mente para percibirlo. Y Krishna siempre deja un camino de retorno. Y en esta era el camino se manifiesta a través del canto del santo nombre, la reflexión, la lectura y la sinceridad del corazón. Pero yo le doy mucho énfasis al canto y a la lectura, porque es muy fácil irse por las ramas, especular. Entonces cuando uno lee los libros de Prabhupada, como que se vuelve a situar otra vez. La partida de Krishna no es un final, es una invitación, podemos verla, una llamada a recordar lo esencial, a mirar dentro de uno mismo y sostener el Dharma con nuestras decisiones cotidianas. En el capítulo 14 hay un verso que me fascina, que se explica de que ya una vez cuando Krishna partió y Yudhishthira se entera, él también deciden irse al mundo espiritual, partir también de este mundo terrenal, y sus hermanos lo siguen. Y Draupadi queda sola. Y voy a leer, ya para finalizar, voy a leer este verso que me toca un montón el corazón y quiero compartirlo contigo, acerca de qué hacer en el último momento de la vida. El capítulo 15 es hermoso, ojalá puedas como leerlo porque tiene mucho significado y es muy intenso. Y el texto que voy a leer es el número 50. Dice:
Draupadi también vio que sus esposos, sin preocuparse por ella, se estaban yendo del hogar. Ella sabía mucho acerca del señor Vasudeva, Krishna, la personalidad de Dios. Tanto ella como Subhadra se absorbieron en pensamientos acerca de Krishna y lograron los mismos resultados que sus esposos. Significado: cuando uno está conduciendo un avión, no se puede ocupar de otros aviones. Cada cual tiene que preocuparse de su propio avión. Y si hay algún peligro, ningún avión puede ayudar a otro. De la misma manera, al final de la vida, cuando uno tiene que ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, todo el mundo tiene que valerse por sí mismo sin la ayuda de nadie. La ayuda se ofrece, sin embargo, en tierra, antes de volar por los aires. Asimismo, el maestro espiritual, el padre, la madre, los parientes, el esposo y otros pueden todos prestar ayuda durante la vida de uno. Pero mientras se está cruzando el mar, uno tiene que valerse por sí solo y utilizar las instrucciones que recibieron con anterioridad. Draupadi tenía 5 esposos y ninguno de ellos le pidió que lo acompañara. Draupadi tuvo que valerse por sí misma, sin esperar que sus grandes esposos se ocuparan de ella. Y como ella ya estaba adiestrada, de inmediato se puso a concentrarse en los pies del loto del señor Vasudeva, Krishna, la personalidad de Dios. Las esposas también obtuvieron de la misma manera el mismo resultado que sus esposos, es decir, llegaron al destino, a Dios, sin cambiar de cuerpo. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur indica que tanto Draupadi como Subhadra, aunque el nombre de esta última no se menciona aquí, obtuvieron el mismo resultado. Ninguna de ellas tuvo que abandonar el cuerpo. Este verso es hermosísimo y habla acerca del momento final. Draupadi pudo caminar hacia el final con paz porque sabía que Krishna era su refugio. No buscaba garantías materiales, buscaba entrega, no buscaba permanencia en este mundo, buscaba permanencia en Dios. Entonces, cuando algo te duele, recuerda a Krishna. Cuando algo te confunda, recuerda a Krishna. Cuando algo te da alegría, recuerda a Krishna. Y cuando sientas que estás perdiendo el control de una situación, elige conscientemente volver tu mente hacia Él, porque el texto nos muestra que la conciencia que cultivamos en la vida es la misma que nos sostiene en los momentos más trascendentales, que es la muerte. Entonces, la partida de los Pándavas y de Draupadi, de Krishna, no es una historia triste. Es una demostración especialmente los Pándavas y Draupadi, es una demostración de madurez espiritual, una prueba de que cuando la vida se vive cerca de Krishna, al final no es un final, es un regreso. Y discúlpenme si leo mucho, pero es tan hermoso el Bhagavatam que no soy capaz de expresarlo en palabras. Siempre siento que quedo corta. El último verso se los voy a leer también, ¿ya? Dice: el tema de la partida de los hijos de Pandu para la última meta de la vida, de vuelta a Dios, es totalmente auspicioso y muy puro. Por lo tanto, todo aquel que oiga esta narración con fe devocional se gana sin duda un lugar en el servicio devocional del Señor, la máxima perfección de la vida. Y el significado es muy cortito, dice: el Srimad Bhagavatam es una narración acerca de la personalidad de Dios y acerca de devotos del Señor tales como los Pándavas. La narración acerca de la personalidad de Dios y sus devotos es absoluta en sí misma, y en consecuencia oírla con una actitud devocional es asociarse con el Señor y los constantes compañeros del Señor. Mediante el proceso de oír el Srimad Bhagavatam uno puede lograr sin falta la máxima perfección de la vida, es decir, ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Muchas gracias por acompañarme en este episodio, en este espacio también dedicado a reflexionar, a aprender y a recordar aquello que realmente sostiene la vida espiritual de un practicante de la conciencia de Krishna. Que estas historias y enseñanzas sigan acompañándote en tu día, dándote claridad, fortaleza y un sentido más elevado en medio de todo lo que vives. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio, donde seguiremos profundizando el Srimad Bhagavatam y las enseñanzas eternas que nos conectan con Krishna. Así que Krishna te guíe, te cuide y te ilumine siempre. Hare Krishna.